Hola, ¿qué tal están? Introducción a la filosofía de Aristóteles. Aristóteles es un gran pensador y uno de los mayores genios de la historia de la filosofía occidental. También fue un científico, fue un biólogo, un filósofo, y nació en Estagira, en Macedonia, en el año 384 antes de nuestra era y murió en el año 322 antes de Cristo, aproximadamente a los 62 años, probablemente por un cáncer pues, de estómago o similar. Podemos decir que escribió numerosas obras, se ha perdido la mitad de lo que escribió aproximadamente, pero con las obras que se han conservado de él da muestra de pues, una gran cantidad de conocimientos, sobre todo en el ámbito de la biología, también en relación con los animales, las partes de los animales, y también, por supuesto, es el gran creador de la filosofía, de la sistematización de la filosofía. Fue discípulo de Platón desde los 17 o 18 años aproximadamente hasta la muerte de Platón en el año 347 y sobre todo en su juventud estuvo muy influido por el platonismo. Posteriormente fue desarrollando su propia filosofía y cabe destacar su metafísica como su obra probablemente principal, también su órgano, sus obras de lógica, categorías, primeros analíticos, segundos analíticos, acerca de la interpretación, retórica, y también hay que decir que su Ética Nicómaco, a su hijo Nicómaco, es una de las obras principales en el ámbito de la ética, junto con la Gran Moral o Magna Moralia y la Ética Eudemo. También escribió la Arte Poética y otras obras como la Física, también la Política, etc. Podemos decir que pues, realmente Aristóteles propuso una filosofía primera, que es la metafísica, y como se sabe el nombre de metafísica vino de Andrónico de Rodas en el siglo I, que al recopilar y al organizar las obras de Aristóteles que se encontraron, que no se habían perdido por la humedad en un sótano en el que estaban, pues dio el nombre de metafísica a las obras que estaban después de la física, metatafísica. Realmente el propio Aristóteles lo llamó filosofía primera. Y diríamos que pues, en esta obra, en la metafísica, dialoga constantemente sobre cuestiones físicas y también sobre la ontología, sobre lo que es el estudio de la realidad, del ser, etc. En cuanto al concepto de naturaleza, en Aristóteles podemos decir que trata estos problemas y a través de las aporías en las que aparece este tratamiento de lo que es la naturaleza, pues también se reconoce el pensamiento aristotélico. Podemos decir que solo desde la elaboración de una filosofía primera le resulta posible a Aristóteles resolver los problemas y aporías de la tradición anterior a él. En ese sentido, podemos hablar de un origen del concepto prearistotélico de naturaleza, y aunque es normal traducir el vocablo griego physis por naturaleza, también se traducen de esta manera los distintos poemas presocráticos o escritos presocráticos o libros presocráticos como sobre la naturaleza. Y pues también la raíz misma de esta palabra, pues physis, a pesar de los múltiples usos que han desarrollado los filólogos, se detecta en esta palabra pues la noción de crecimiento, desarrollo y en último término podemos decir que movimiento. La physis, por tanto, se identifica con el movimiento mismo, con el origen y diríamos la forma de brotar la vida, y también esto supone que todas las cosas tienen un proceso, un devenir, y que pues realmente la dimensión de la physis es considerada como el sustrato, como elemento primero de la realidad. Physis designa, por tanto, en los presocráticos a la vez aquello que debe ser explicado, de ahí que nos diga Aristóteles. Así pues, que todos parecen buscar las causas mencionadas en la física y que fuera de estas no podríamos decir que ninguna está clara también por lo anteriormente dicho, pero, sigue diciendo Aristóteles, las han buscado confusamente y todas en cierto modo fueron ya enunciadas por otros, pero en cierto modo no. En definitiva, la filosofía primitiva parece siempre balbucear por ser nueva y hallarse en sus comienzos, dice el propio Aristóteles en su Metafísica. Por otra parte, la distinción de un ámbito sensible y otro inteligible, es decir, de distinción entre el ámbito propio de lo material, de lo físico, y del ámbito idético, inteligible y móvil, que es a la vez principio explicativo del primero,
inauguraba también en la filosofía aristotélica la posibilidad de una episteme, de un conocimiento científico, al que en cierto modo había apuntado también algún pensador presocrático, en general los presocráticos. Ahora bien, en lo que no está de acuerdo Aristóteles es la separación platónica entre los dos mundos, el mundo inteligible y el mundo sensible, porque para Aristóteles solo hay un mundo, el mundo sensible, el mundo material. En ese aspecto, su filosofía es una filosofía realista, no idealista, como la de su amigo y maestro Platón. Por otra parte, como es sabido, el propio Platón sentía una gran admiración por Aristóteles, que era su discípulo más aventajado y lo llamaba la mente, y Aristóteles también sentía admiración por la capacidad de pensar de Platón. En ese sentido, incluso en el Protéptico, una de las primeras obras de Aristóteles, pues se nota la influencia del estilo platónico en la forma de escritura del mismo Aristóteles. Y, por otra parte, él considera que la física es la ciencia que tiene por objeto el movimiento o el ser móvil, pero ello solo gracias a la fundación de una metafísica o filosofía primera. Aristóteles, al igual que Platón en este sentido, estaba en contra de la enseñanza sofista o sofística, porque entiende que naturaleza se opone a todo lo que es convencional. Y Aristóteles también se hará cargo de esa distinción al definir la physis como principio interno de movimiento y de reposo por oposición a los seres artificiales. También hay que señalar que el mismo Aristóteles estaba de acuerdo con un cierto universalismo ético-moral, al igual que el mismo Platón, y que Parménides o que Pitágoras o otros grandes filósofos de la tradición griega. En cuanto al análisis de los presocráticos, que también realizó el mismo Aristóteles, a juicio del Estagirita, buscaron un principio de explicación de la physis, y esto es algo evidente por otra parte también, y para ello acudieron a distintos elementos materiales, razón por la cual fracasaron en su intento, o al menos fracasaron si adoptamos el planteamiento de Aristóteles, porque la razón de ese fracaso estuvo precisamente en que confundieron el principio de explicación con lo que debía ser explicado. Aristóteles, evitando estas dificultades, comienza por distinguir objetos propios de cada ciencia, de manera que la physis ya no se identifica, como ocurría con los presocráticos, con los principios, sino que distinguirá entre una ciencia de los principios, la filosofía primera, y una ciencia que tenga por objeto el movimiento o el ser que se mueve, en la que se enmarcará el concepto de physis, que es el nuevo concepto de la physis desarrollado por Aristóteles. A la creencia de los principios la llamará Aristóteles también filosofía primera, como ya dije, y el propio Andrónico de Rodas, como ya señalé anteriormente, la llamará metafísica. Por tanto, la filosofía primera es la ciencia de los principios y de las causas, la ciencia del ser en tanto que ser, se podría decir, la ciencia de la sustancia y la ciencia de la sustancia suprema, o la ciencia de la sustancia primera y sustancia segunda. Podemos decir que también realmente pues el propio Aristóteles se refiere a la sustancia como la forma, como la materia y como el compuesto. Y también podemos señalar que nos situamos de esta manera en una ciencia autónoma, dirigida pues a un objeto autónomo y que existiría como tal sin que existiera la física, la ciencia de la sustancia suprema, podríamos decir. Y claramente Aristóteles no admite un mundo suprasensible, un mundo ideal en términos análogos o similares al platónico. Y en ese sentido está claro que tampoco funda la física del mismo modo que Platón no pudo hacerlo. En ese aspecto también hay que decir que la deducción de Aristóteles pues realmente es muy diferente, porque se basa en un planteamiento realista en comparación con el idealismo platónico. Por ejemplo, si Aristóteles deduce la eternidad del tiempo y el movimiento, el argumento de por qué éste puede subsistir nos lo da Aristóteles en la física, donde demuestra que el principio de lo móvil solo puede ser inmóvil, que sería el primer motor inmóvil, que es una teoría específica creada por el propio Aristóteles y que intenta justificar las cosas para evitar una regresión al infinito de causa en causa. En ese aspecto, como el propio Aristóteles dice, así pues, afirma, hay una sustancia eterna, inmóvil y separada de las cosas sensibles, resulta claro por lo dicho, dice en la metafísica. Pues como el mismo Aristóteles nos dice, la mente separa lo que está unido en la realidad. Solo así, de esta manera, se entiende también
que esa realidad separada e inmóvil sea considerada en términos de causalidad final y que también sea acto puro, es decir, en términos que son en realidad principios explicativos del movimiento y que hacen divinos en esa medida a los entes o a las sustancias. También pues hay que señalar que los sentidos del término naturaleza son variados y aparecen, por ejemplo, en la física y en la metafísica de Aristóteles. La naturaleza aparece, por ejemplo, como un principio interno que se predica de las sustancias y dice, y todas estas cosas son sustancias, porque la naturaleza es siempre una especie de sujeto y radica en este. También la naturaleza aparece en Aristóteles como la noción clave de la física y, por ejemplo, sirve también para explicar el movimiento mismo, es decir, el acto y la potencia, las causas, la materia y la forma, etc. Por otra parte, también hay que señalar que Aristóteles ha definido la physis pues como un principio interno de movimiento y de reposo. Así poseemos ya las nociones de acto y de potencia, su famosa teoría del acto y la potencia, que tanta influencia tuvo en la Edad Media, y desde ellas podemos definir el movimiento como paso de la potencia al acto. Y poseemos también la teoría de las causas, y desde ellas se explica también la noción del principio interno de movimiento, porque en efecto, según Aristóteles, decir que un ser tiene internamente un principio de actualización, es decir, que posee una causalidad final, presupone determinar un fin hacia el que se dirige para alcanzar la plenitud de su ser o alcanzar la realización de su forma. Y ello explica también que Aristóteles nos diga que la naturaleza es forma y es fin también. En este sentido, para Aristóteles, cada cosa posee una naturaleza que está muy vinculada con su forma, con su actualización, con su fin. Por otra parte, también es definible un cierto finalismo aristotélico, que pierde su sentido caótico de mero agregado para constituir un todo armonioso. En este sentido, en varios pasajes se refiere Aristóteles a la naturaleza como el conjunto del universo, lo que abarca, por tanto, no solo el mundo que se llama sensible o sublunar, sino también el supralunar, y que incluye, por tanto, podemos decir, a la totalidad de los entes, lo que por otra parte no puede sorprender si tenemos en cuenta que en el mundo supralunar se da también movimiento, solo que un movimiento circular, es decir, perfecto, porque lo circular era lo perfecto para los griegos antiguos y también para Aristóteles. En Aristóteles encontramos en el libro cuarto de la Metafísica el primer intento de sistematización de todas las connotaciones y sentidos fundamentales que se habían acumulado en el pensamiento griego anterior de términos como naturaleza o physis. Y pues hay como 7 acepciones. Origen y nacimiento sería, esta interpretación de physis parece provenir de una falsa interpretación etimológica, de ahí las innumerables discusiones que ha causado, que ha originado. La physis también significa aquello de lo que las cosas se desarrollan o surgen, su simiente, su semilla. También la fuente del movimiento, del cambio en los objetos naturales que se mueven a sí mismos. Además, la materia primitiva de la que están hechas las cosas y la esencia o forma de las cosas naturales. También la esencia o forma en general, que es, según Aristóteles, el uso platónico del término. Y, por último, la esencia de las cosas que poseen una fuente de movimiento en sí mismas. Además, Aristóteles propone este último sentido de naturaleza o physis como síntesis de todos los sentidos anteriores, pues según indica, la naturaleza es la esencia de los seres que poseen en sí mismos y en cuanto tal es el principio de su movimiento, lo dice en su Metafísica. En cuanto a la caracterización aristotélica del movimiento, pues el movimiento se trata para él de un hecho originario, enfrentado así al planteamiento parmenideo, que negaba especulativamente el movimiento, y también a Zenón, que con sus aporías intentaba reafirmar lo dicho por su maestro Parménides. En ese sentido, nos dice Aristóteles que el movimiento es el acto de lo posible en cuanto que es posible, y por eso la naturaleza no es el movimiento mismo, sino el principio de éste. Además, solo cabe un movimiento sobre la cualidad, la cantidad y el lugar. Y el cambio, según la sustancia, pues se llamará generación y corrupción para Aristóteles. Por otra parte, también hay un movimiento de alteración y de traslación que es también esencial para entender su física,
Y también pues hay que decir que solo desde la cosmología aristotélica se completa el sentido de la physis. Aristóteles no reconoce como objeto de la física sino al ser móvil, y para él la matemática es inmóvil porque trabaja sobre abstracciones, sobre teorías que precisamente se caracterizan por prescindir del movimiento y por tanto no estudian los entes de la física en su plenitud. Por otra parte, hay que decir que en cuanto a la metafísica, pues no se refiere a alguna región suprasensible que exista de modo separado, sino más bien al principio inmanente de todas las cosas, la sustancia primera, sobre todo, también la sustancia segunda, o la causalidad final, que bueno, es algo también importante, y además también la ciencia segunda o física se ocupa de todos los seres, no solo de los terrestres o infralunares, sino también de los celestes o supralunares, que a diferencia de los infralunares no poseen más movimiento que el movimiento local. También, por supuesto, hay que incluir también la naturaleza de los seres animados, que se estudian en su libro sobre el alma, de Ánima, y el movimiento local va a ser el más importante para Aristóteles, porque está implícito en todos los demás. Por otra parte, también insiste en que el movimiento de los seres infralunares lo explica Aristóteles en función de su composición. En cuanto a su cosmología, Aristóteles indica que pertenece a la Tierra estar en el centro del universo. Es un geocentrismo que luego fue negado muy posteriormente, muchos siglos después, por Copérnico, en su obra sobre la revolución de los orbes celestes, y también, por supuesto, fue negado por Galileo, por Descartes, por Kepler, etc. También pues hay que decir que, aunque la física fue un concepto central dentro de la filosofía aristotélica, pues es muy importante también pues la ética que desarrolló Aristóteles, la lógica, también la cosmología, de la que he comentado algunos aspectos también, y por supuesto también la política, ya que él hablaba, por ejemplo, de una mesocracia, un gobierno de la clase media, analizó pues más de 150 constituciones de la época. En definitiva, su obra es muy extensa, es muy variada. También las partes de los animales los estudió, su arte poética, donde establece las unidades de espacio, tiempo y lugar, entre otras cuestiones, etcétera, etcétera. Él se interesó prácticamente, exceptuando quizás en parte la matemática, todas las ciencias fueron objeto de su interés. Y en ese aspecto también hay que decir que tuvo algunos errores Aristóteles, a pesar de ser un gran genio de la biología y de la filosofía. Por ejemplo, en cuanto a la generación espontánea, él pensaba que eso se producía, cuando realmente con experimentos de Giovanni Redi en el siglo XVII en Italia, pues se comprobó que eso no era posible. Pero es verdad que Aristóteles no tenía microscopios ni telescopios en su tiempo, en el siglo IV a.C., y no pudo llegar a saber que eso era así. En cualquier caso, si hubiera tenido telescopios, hubiera visto que la Luna no era un cuerpo esférico, redondo, perfecto, sino que tenía montañas, cráteres, al igual que la Tierra, por ejemplo. Y pues en ese aspecto, él, que era un gran observador y que describió muchos tipos de peces que realmente pues se constató que eran como él había descrito, pues si hubiera tenido más instrumentos de observación, como ya dije, como pues por ejemplo microscopios, telescopios, etcétera, pues hubiera llegado a unas conclusiones mucho más profundas. Pero probablemente hiciera disecciones animales, pero eso no le permitió tampoco entender pues todos los aspectos de los animales. Por otra parte, acertó en muchas cuestiones. Por ejemplo, existen animales vertebrados, invertebrados, eso es cierto, y se equivocó en algunas cuestiones por lo mismo que he comentado hace un momento. Por ejemplo, pensaba que la sede del pensamiento estaba en el corazón y no en el cerebro, porque el corazón se movía y estaba caliente, y eso le daba a entender que era la sede del pensamiento, cuando Almeón y otros pensadores de la Grecia antigua se dieron cuenta de que la sede del pensamiento estaba en el cerebro, no en el corazón. Pero independientemente de todo esto, pues su contribución a la filosofía occidental y a la biología y a otras ciencias, a la lógica, etcétera, pues es realmente enorme, es inmensa. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, que sé que me siguen con atención. Y por último, pues nada, dar gracias a todos los que me siguen, los que escuchan mis vídeos, y que espero que les sean de utilidad
para ver aspectos nuevos del pensamiento filosófico y entender mejor la filosofía.